rápidamente, quiero platicarles acerca como por qué sí fotobiomodulación en retina, sus antecedentes, cómo se utiliza el highlight y algunos casos clínicos. Entonces, aquí vamos. Entonces, realmente el sustento de la luz viene desde hace muchos siglos, ya que, híjole, ahora que he tenido oportunidad este año de conocer otras partes del mundo y que veo la presencia de Hipócrates en como lo que hoy es un spa, que digo, este hombre lo sabía siglos antes de bien que hacía el cambio de temperatura de agua, los baños de luz, todo esto, pues me convenzo mucho de cómo estas civilizaciones previas a nosotros utilizaban la luz como una fuente sanadora para llegar a lo que hoy es la fotobiomodulación, ¿no? Entonces ya desde los egipcios antes de Cristo creaban templos que pudieran entrar la luz y que pudieran utilizar ciertos cristales o cuarzos para poder ayudar al bienestar y al tratamiento de los pacientes. En China igual veían cómo los cambios de luz podían cambiar las emociones en los pacientes y pues hoy por hoy lo vemos como si te quieres mudar de un país a otro y en este país hay más épocas de obscuridad, ¿no? De noche, pues hay mayor depresión. Entonces piénsalo antes de ir porque el frío, las pocas horas de luz pueden modificar tu estado de ánimo, ¿no? Y también en la India, pues vemos cómo ellos empiezan ya a hablar acerca de baños de sol con poca cantidad de radiación UV y ya empiezan a describir cómo el iluminar ciertas partes del cuerpo que ellos llaman chakras, que yo lo que traduzco a lo mejor de los chakras es que son estas terminaciones nerviosas de diferentes partes del cuerpo que al absorber la luz, pues pueden también tener ciertos cambios nuestro estado de ánimo, en la producción de serotonina, de endorfinas. El sol, ellos ya explican su función en la absorción del calcio, ¿no? Y mucho de la fotobiomodulación también, ya las españolas, la doctora Pilar Calvo de Retina, Academia Retina, ya nos explicaba también cómo a ciertas horas del día esta meditación contemplativa hacia la luz puede ser beneficiosa por la recepción de esta luz y los aceptores de la luz que tenemos en la retina, obviamente en ciertos horarios, obviamente sin exceso, porque sabemos que pueden existir las quemaduras en mácula. Y ya Hipócrates, pues les decía, él ayudaba a la creación de gimnasios, de cambios de agua, de temperatura del frío al calor y a la construcción de baños de sol para ayudar a prevenir enfermedades y tener algún efecto curativo. Sin embargo, conforme avanza el tiempo, vemos que a finales del siglo XIX, este doctor Niels Finsen, que es uno de los padres de la fototerapia moderna, empieza a observar que la luz UV en cierto grado puede llegar a curar el lupus vulgaris en los pacientes y que empieza a tener un efecto antibacteriano antes de que existieran los antibióticos. Y esto le dio a él el Nobel de Medicina en 1903 por el tratamiento de diversas enfermedades con la luz concentrada. Bueno, está. Y entonces él establece el principio que específicas longitudes de onda, ahí ya empezamos con nuestro tema, pero él empieza a describir que específicas longitudes de onda pueden tener un efecto biológico y terapéutica por, como les decía, su acción germicida y antiinflamatoria. Entonces contribuye a validar científicamente la luz como una intervención médica con su premio Nobel. Y estas aplicaciones actualmente pues las tenemos todos los días, ¿no? En un cunero donde se fue experimentando con diferentes longitudes de onda para la ictericia neonatal hasta que se observó que la más efectiva es la luz fluorescente que se utiliza para estos bebés para el metabolismo de la hiperbilirrubinemia. Sin embargo, también se está utilizando en diferentes áreas, ¿no? La luz azul fluorescente en fisioterapia, en medicina del dolor, en reumatología, sí, en reumatología, en psoriasis, en manejo del linfedema y en cicatrización de heridas.
Pero no fue hasta después que el doctor Endre Mester, así pasa a veces por serendipia o por suerte, él quiso replicar un láser donde generaban, como que rasuraban las panzas de los ratones, inoculaban ciertas células para generar un tumor. Y entonces después, este era el experimento que hacía Paul McGuff en Boston, y entonces utilizaba un láser para destruir este tumor. Sin embargo, el láser que él inventó, que quería replicar este mismo, era solo una fracción de la potencia del que usaba Paul Magoff, y así fue como descubre el valor terapéutico del láser de baja intensidad, que es a partir de los 500 miliwatts. Y entonces Endre Mester acuña el término de bioestimulación, o como también lo hemos visto como LLLT, ¿no? Low Level Laser Therapy, lo que actualmente conocemos como fotobiomodulación. Y entonces él ya expandió el uso para dermatología, para mucositis orales, para reumatología, para medicina del deporte, odontología y también neurología y pues hoy por hoy en oftalmología. Y lo que da un gran soporte a esto también para legitimizar más el uso de luz LED, pues fue la NASA cuando ellos empiezan a experimentar con la luz para entender mejor sus efectos o sí, sus usos y su eficacia en medicina. Y entonces, ¿qué es lo que hace la fotobiomodulación? ¿No? La fotobiomodulación es trabajar con longitudes de onda, con luz de baja potencia, a partir de los 500 miliwatts. Y esta luz va a tener un bajo nivel entre amarillo y rojo y el espectro infrarrojo. Y la luz va a ser capaz de modular estos procesos biológicos en diferentes partes del cuerpo. ¿Cómo es que actúan estas luces? En el highlight vamos a tener una luz amarilla y una luz roja. La luz amarilla está en 590 nanómetros y la luz roja va a estar en 630 nanómetros. Y entonces lo que va a hacer estas luces principalmente es activar a la mitocondria del epitelio pigmentado de la retina. Y la mitocondria tiene diferentes complejos de acción. Uno de ellos es la coenzima Q10 que conocemos y otro de ellos es el complejo 4, que es el que se ve como inactivo y el que está enlentecido en la degeneración macular. Y es este complejo 4 el que tiene esta citocromo oxidasa, que es la que va a recibir esta luz. Es un fotoaceptor, como nuestros fotorreceptores, ¿no? Que aceptan luz, aceptan electrones. Y entonces este citocromo va a absorber la luz y va a empezar una serie de estímulo intracelular importante, activando a la mitocondria, favoreciendo la producción intra y extracelular de ATP y que esto favorezca ciertas reacciones dentro de la célula que favorezca la supervivencia del epitelio pigmentado y que no haya una muerte celular programada de la misma, que siempre está mediada por la degeneración macular relacionada a la edad y que tenemos esos biomarcadores en el OCT de apoptosis, del EPR y de los fotorreceptores. Asimismo, en el cuadro que vemos a la derecha, a la hora de que la mitocondria produce ATP, hace que haya cierta activación de las especies reactivas de oxígeno en una cantidad estable para empezar a hacer, ¿no? Fagocitosis de estas drusas, de estos materiales que se oxidan y para inhibir, como vemos en rojo, la muerte celular. Y todo esto también va a inhibir el NF-kappa beta, que es esta molécula proinflamatoria en diabetes, en degeneración macular, en edema macular diabético, que favorece una gran cascada de inflamación. Y todas estas modificaciones que se dan a nivel de la mitocondria generan una nueva transcripción de factores génicos y esto, ¿cómo se explica? En estudios han eh, evidenciado cómo se disminuyen las moléculas del complemento que sabemos que tienen una participación importante en la fisiopatología de la degeneración macular. Y entonces
esta entrada de luz hacia la mitocondria genera disminución de especies reactivas de oxígeno, la modulación inmune, que es disminuir estas opsinas del complejo, del complemento, que haya una mejor función mitocondrial, ¿no? La función mitocondrial es que la mitocondria puede duplicarse en forma organizada y puede morir en forma organizada, y a eso se refiere esta biogénesis mitocondrial. Un efecto antiinflamatorio al inhibir el NF-kappa beta y un efecto antioxidativo al disminuir las especies reactivas de oxígeno y favorecer la viabilidad de las células. Hoy por hoy existe mucha bibliografía, casos, sobre todo series de casos, solamente para miopía, hay metaanálisis, pero hay mucha bibliografía que si sumamos todos los casos de diferentes bibliografías podríamos tener una buena referencia bibliográfica. Sin embargo, sabemos que el metaanálisis es pues de la pirámide de lo más importante en evidencia científica, la miopía lo tiene y pues se está teniendo estos reportes muy bien sustentados en su metodología a corto plazo, que va al mes, a los 4 meses y a los 13 meses en degeneración macular seca principalmente. ¿Y qué es lo que estamos utilizando ahorita al 100% esta tecnología, a pesar de que conocemos sus alcances en otras patologías? Vamos a centrarnos en la degeneración macular, que creo que como ustedes y como yo es frustrante tener estos pacientes que les damos seguimiento por años y nada más vemos que van disminuyendo su agudeza visual, su capacidad visual, que tienen que comprar teles más grandes o monitores más grandes para seguir trabajando y haciendo grandes sus letras. Y creo que a mí algo de mi motivación para meterme a investigar y a ofrecer la terapia de fotobiomodulación fue esta frustración de no tener que ofrecer a los pacientes, y al ver que esta terapia es no invasiva, con cero efectos adversos, tendrá alguno a veces en alguna sensación en el ojo, pero no tiene ningún efecto adverso como pudiera tener otros tratamientos más invasivos en oftalmología, ¿no? Y al saber que en la fisiopatología de esta degeneración macular, eh, está la disfunción mitocondrial, está la inflamación, que es de los factores más importantes en la degeneración macular, y el estrés oxidativo, pues forma parte del sostén para poder utilizar esta terapia. Entonces, la fotobiomodulación es una luz láser de baja intensidad que es no coherente, o sea, va a ser un poquito dispersa. No es como la luz del sol, que es totalmente dispersa e incoherente, tampoco es como una luz láser, que es completamente coherente. Esta luz es dispersa, y entonces el aparato que utilizamos nosotros y del que les vamos a platicar hoy es el iLight, que en 2024 obtuvo este soporte de la Comunión Europea, y de la Comunión Europea también existe el Medical Device Regulation, que es como la FDA a nivel europeo para saber que es un tratamiento seguro. Y utiliza esta luz que les estoy hablando y graficando en la imagen del lado izquierdo, de 590 nanómetros y 630 nanómetros. iLight ya tiene publicado un par de artículos donde en este artículo vemos que se incluyeron 152 ojos de 76 pacientes, la mayoría de ellos mujeres, el 80% fáquicos, y de los pacientes que incluyeron era una clasificación de AREDS 2 y 3, que era una degeneración macular temprana y una degeneración macular intermedia, ¿no? Ya la intermedia ya te incluye algo de atrofia geográfica sin involucro central. Y lo que ellos describen en sus resultados es que es un equipo seguro, que tiene alta seguridad y alta tolerabilidad. En base a mi experiencia, solamente en pacientes con la piel muy delgadita y blanca pueden sentir ligero calor durante el tratamiento. Pero lo toleran, entra dentro de la tolerabilidad. En la agudeza visual, este estudio
Pues fue a 4 meses. Les digo, este estudio fue a corto plazo, a 4 meses, y lo que vieron es que el grupo que se ponía las máscaras sin un efecto terapéutico, nada más era luz LED de otra longitud de onda, veían que en estos 4 meses los pacientes llegaban a perder entre una a más o menos 5,20 letras del ETDRS. Y los pacientes que obtuvieron la terapia de fotobiomodulación, que ahorita les voy a explicar cómo es, hubo un aumento de la visión de 5 letras del ETDRS en estos 4 meses. Al hablar del volumen de las drusas, observaron que en el grupo control hubo un aumento del diámetro de drusas y en el grupo de fotobiomodulación hubo una reducción de las mismas. Y al valorar el grosor macular, aquí fue en el único grupo donde no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los grupos en el grosor macular. Ambos tuvieron un grosor macular prácticamente idéntico. Y entonces aquí vemos cómo hubo en el grupo de fotobiomodulación, que son las columnas amarillas, de iniciar con cierta agudeza visual, ¿no? Hubo una mejoría estadísticamente significativa a los 4 meses. Igualmente para el volumen de las drusas, hubo una disminución del volumen de las drusas usando el highlight a 4 meses. Y esto es lo que les digo, que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en el grosor macular central. Y ellos exponen este caso en su artículo que vemos en este OCT, estas drusas, y podemos observar a los 4 meses prácticamente en la misma segmentación, cómo se observa una disminución considerable en el volumen de esta drusa que vemos aquí. ¿Cómo se aplica esta tecnología? El iLight cuenta con dos máscaras, una máscara amarilla, que es la longitud de onda de 590 nanómetros, y la otra máscara roja de 630 nanómetros. Y entonces tenemos que explicarle al paciente que hasta lo publicado hoy, no sabemos qué más salga próximo porque es una terapia nueva, pero hasta lo publicado hoy hay que explicarles que es una terapia que va a 2 años y que son dos tratamientos o 2 ciclos al año, y prácticamente es, el primer ciclo son 2 sesiones por semana durante 4 semanas. Entonces aquí tenemos primer ciclo, el primer mes, 2 sesiones con 3 a 4 días de diferencia una sesión de otra. Entonces decirle al paciente, el primer mes de tu tratamiento hay que verte aquí 2 veces a la semana durante el primer mes. ¿Cuánto dura? Bueno, la primera máscara, que es la amarilla, se aplica por 5 minutos con luz continua con el ojo cerrado. Entonces el paciente va a tener el ojo cerrado y la luz va a penetrar a través de los párpados, de la córnea, todo hasta llegar a la retina por 5 minutos. Después la luz empieza a pulsar. La luz pulsada tiene mayor penetrancia. Y a la hora de que empiece a pulsar, se le pide al paciente que parpadee de forma normal y que reciba estos pulsos de luz de una forma normal. 5 minutos luz continua y 1 minuto luz pulsada, y con eso se acaba la primera fase del tratamiento con la luz amarilla por 6 minutos. Inmediatamente después se aplica la máscara roja, y esta máscara roja me va a hacer lo mismo, 5 minutos de luz continua con los ojos cerrados, y en cuanto empiece a pulsar, abro el ojo y entonces empiezo a recibir la luz pulsada. Y eso es 2 veces por semana durante 4 semanas para llegar a las 8 sesiones. De ahí el protocolo nos puede decir que esperamos 4 a 6 meses. Nosotros, los que empezamos a utilizar esta terapia, que somos ya varios grupos multicéntricos a nivel, pues sí, somos ahorita como 4 a 5 personas que lo estamos usando en nuestros centros, decidimos esperar 6 meses para dar el segundo tratamiento, pero la literatura te dice puedes esperar 4 a 6 meses. Nosotros como grupo decidimos equilibrar a todos nuestros pacientes 6 meses después y empezar el segundo ciclo. El segundo ciclo solamente son 2 sesiones por semana durante 3 semanas. Esto es que nos van a dar un total de 6 sesiones el segundo ciclo. Dejamos descansar 6 meses y repetimos
el ciclo de 6 sesiones, descansamos 6 meses y repetimos el ciclo de 6 sesiones. Este es el equipo. Este equipo va conectado a la máscara y este es uno de nuestros pacientes que me permitió grabarlo para compartir la experiencia. Y entonces nosotros tenemos un área con reposet, con aromaterapia para que la pasen bien y vemos que están muy cómodos recibiendo la luz en este espacio y la verdad es que aprovechan hasta para relajarse. Luego que yo ando por ahí, escucho, ah, ya me vengo a dormir, ya me vengo a descansar y esa es la aplicación. ¿Quién es candidato? Bueno, los artículos nos mencionan que son pacientes con degeneración macular relacional a la edad seca, intermedia, leve a intermedia y con una agudeza visual de 20/32 a 20/100. Sin embargo, nosotros como grupo estamos ampliando estas agudezas visuales porque sabemos que nos llegan tarde los pacientes, no nos van a llegar en una etapa leve o intermedia que estén viendo 20/30, 20/60, porque a veces ahí ni se dan cuenta, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice la bibliografía. Sin embargo, yo les voy a presentar los casos clínicos que llevamos, algunos de los casos clínicos que llevamos ahora en la clínica y van a observar que incluimos pacientes hasta de 20/400. Entonces, miren, esta es una paciente que pues yo ya la llevaba revisando por mucho tiempo por este despegamiento del epitelio pigmentado con una altura de 454 micras y así la tuve. A ver si es ella. No, ella fue de primera vez, esta fue paciente de primera vez y tenía una agudeza visual de 20/30 y después del mes de tratamiento que citamos para ver cómo está, cómo se sienten, conserva la misma agudeza visual, sin embargo vemos que estructuralmente este despegamiento del epitelio pigmentado que tenía este material hiperrefléctico en su ápex, pues disminuye considerablemente de 454 que estaba el 8 de mayo a un mes después, al 14 de julio, entonces en junio tuvo su fotobiomodulación, en julio repetimos el estudio y vemos esta disminución del epitelio pigmentado de la retina en 175 micras. Ahora sí, esta paciente, híjole, es paciente mía desde hace muchísimos años con este despegamiento alto e irregular del epitelio pigmentado. Ella tiene una agudeza visual de 20/70 en este ojo y después de su primera sesión de fotobiomodulación, vemos una disminución considerable de la altura de este despegamiento del epitelio pigmentado de la retina y vemos que se conserva la anatomía de las capas internas de la retina, que estos puntos hiperreflécticos que había en su ápex, pues disminuyen, algunos persisten, pero si vemos las capas externas de la retina, están conservadas, irregulares, pero conservadas y creo que esto a la larga podría ayudarnos a que pues no lo sabemos, se retrase la atrofia geográfica o no aparezca la atrofia geográfica, el tiempo no los va a decir. Sin embargo, esta paciente salió contenta al mes del tratamiento porque me dice, oye, ya puedo ver de cerca un poquito mejor. Entonces, esas líneas de visión que ganó un poquito más, pues ya le permite ver un poquito mejor. El siguiente caso, este es un paciente que tenía una agudeza visual de 20/400, de 20/100. Todos los pacientes también las pacientes anteriores han sido pseudofáquicas. Y este paciente me refería que después del tratamiento de la fotobiomodulación, la verdad aquí no se ve grandes cambios, pero si somos un poquito acuciosos, podemos ver que en estas áreas de la OCT empiezan imágenes en cuña, que estas imágenes hiporreflécticas arriba de cambios de atrofia nos hablan de apoptosis de las capas nuclear externa y que van afectando a las capas más externas. Entonces vemos cómo disminuyen estas cuñas y cómo se ve ligeramente una reconexión, ¿no?
en la capa nuclear externa y una mayor regularidad en la limitante externa, aunque esta pérdida de continuidad persiste, pero hay una mayor regularidad en el OCT, aunque a lo mejor no es muy perceptible al ver estos pequeñitos detalles. Aquí sí vemos cómo esto va como enclavándose y aquí vemos cómo se quiere clavar, pero recupera, ¿no? Veremos en el tiempo. Aquí lo padre de este paciente es que me decía, oye, doctora, yo veía la boca de las personas en la frente, era incomodísimo, muy incómodo esta irregularidad, y entonces ya estoy viendo la boca donde debe de ir, y es este caso. Este caso es muy especial también porque es un paciente que veo de mucho tiempo, que luego me lo encuentro con su familia en actividades de música, y pues veo cómo, pues veo su vida personal, ¿no? Entonces a veces eso es donde a veces nos involucramos un poquito más y decimos, ay, ¿qué podemos ofrecerle a nuestros pacientes? Este paciente les voy a presentar los dos ojos. Sin embargo, le dimos tratamiento a los dos. Hablamos con él de que pues a lo mejor no habría mejoría en la agudeza visual ni mejoría en la sensibilidad al contraste, pero que intentáramos la terapia con el objetivo de que no progrese más la enfermedad, que no haya mayor atrofia de la que ya está, ¿no? Porque sí, la evidencia científica sí nos muestra que hay una disminución casi en un 25% de la atrofia geográfica. Entonces, incluimos este ojo que es su ojo funcional de 20/400, también pseudofaco, y al mes del tratamiento vemos que prácticamente el OCT se ve idéntico, pero el paciente refiere una mejoría en el ojo derecho, que fue el que incluimos en el protocolo de 20/200, y él aceptó incluir el otro ojo, este, pues para recibir el tratamiento en ambos ojos. Este sabemos que ya es un tejido macular fibrótico con una neurodegeneración, ¿no? A nivel de las capas internas de la retina, y sabíamos que este ojo, pues, no tiene un buen pronóstico visual. Sin embargo, nos llevamos una sorpresa al observar la disminución de este espacio en las capas internas de la retina. La fibrosis pues prácticamente sigue igual. Sin embargo, el paciente refiere que ve un poquito mejor del ojo, que pues no le dimos ninguna esperanza, y de movimiento de manos pues ya está contando de 2 a 3 metros. Y entonces esto pues lo animó para seguir estando en el tratamiento. Y en estos casos también de atrofia geográfica que vemos aquí completa, pues prácticamente también vemos el OCT con mínimos cambios, ¿no? Aquí lo que a mí me llama la atención y a veces me gustaría explicarme más es como estas áreas de atrofia geográfica que completa, que permiten ¿no? La transmisión de la luz, pues vemos que aquí disminuye un poco lo mismo y se ven un poquito más organizadas las capas internas y las capas externas de la retina. Y este paciente, después de su primer mes, su primer ciclo de 20/400, ve 20/200. Y este paciente, lo que él decía es que al salir de casa, pues él veía como parches blancos en las montañas. Él decía, en el cerro yo veía parches blancos. Cuando caminaba a su clínica, pues yo veía los manchones de las casas y no veía bien la imagen de las caras. Y después del tratamiento, la verdad que eso a mí me da mucho gusto y es lo que me motiva, y espero seguir teniendo estos buenos resultados. Es que el paciente dice, doctora, ¿qué cree? Ahora ya salgo de mi casa y ya veo que los manchones blancos son casas. Ya que vengo al consultorio, veo que los manchones de afuera de las casas ya distingo los números, y pues ya veo un poco más nítido las caras de los pacientes. Y este es el último paciente con una atrofia incompleta de las capas externas de la retina, que a pesar de la desorganización de las capas externas, este es un buen caso porque pues tiene lo que pide la evidencia científica, ¿no? Te pide 20/30, 20/100, con una degeneración macular AREDS 3, que es de la intermedia, que me dice, ok, vamos a tener estas drusas intermedias y podemos tener un cacho de atrofia geográfica fuera del centro. Este sería el paciente ideal.
y vemos también que es pseudofaco y, ay, no sé si es pseudofaco él, no sé por qué puse LOX2. Entonces, él, al ser pseudofaco, también pues tuvo un tratamiento al 100% y vemos que de 20/40 está en 20/20, que es lo suficiente para pues leer, ¿no? Entonces, pues esta es mi experiencia que tengo para compartirles. Personalmente, lo que yo he ido aprendiendo en esta poca experiencia que he tenido es que la mejoría funcional y de sensibilidad al contraste es muy buena en la calidad de visión, a pesar de que en el OCT pudiéramos en muchos casos no encontrar ninguna diferencia y lo está descrito en la literatura. En los casos de despegamiento del epitelio pigmentado de la retina, que fueron los dos que les mostré y son los dos únicos que tengo, hubo disminución de la altura de los mismos. Y yo creo que para darle seguimiento a estos pacientes se tendrán que utilizar otras tecnologías para poder cuantificar su mejoría funcional, su mejoría de sensibilidad al contraste, porque siento que el OCT, a pesar de que es muy útil y que puede darnos estas imágenes, hay que estudiarlo un poco más, hay que ser más detallados para estudiarlo y ver los cambios entre antes y el después. Sin embargo, yo creo que posteriormente tendríamos que utilizar también una microperometría u otras formas de medir la mejoría funcional de estos pacientes. Entonces, pues prácticamente esa es mi plática que traía hoy para compartirles, que me pidieron que tenían un grupo de médicos con ganas de aprender y de entender cómo funciona el highlight y pues esta es mi poca experiencia que tengo para compartir con ustedes. Muy bien, Jimena, muchísimas gracias. Muy interesante. Y nada más tengo, si puedo hacer, perdón a todos los que están escuchando, la Sí, primera por pregunta. supuesto. Dices que el último slide dices que con 8 meses de experiencia, ¿eso quiere decir que ya tienes pacientes con el segundo ciclo? Ciclo, sí, Ah, sí. ¿Y pero viste apenas algo están diferente iniciando. a, comparado con los resultados del primer ciclo? El segundo ciclo son 6 sesiones a los 6 meses, ¿correcto? Exacto, apenas estamos Ujú. empezando el segundo ciclo. Entonces yo creo que para a fines de este año podría ya darles un poquito más de resultados del segundo ciclo de los pacientes. Ok, excelente. Muy bien. Ok, ¿cómo se dieron cuenta de que esas longitudes de onda eran benéficas? Eso ya es desde hace mucho tiempo, desde que se expuso. La verdad es que me he metido a estudiar tanto de la luz y yo creo que, Arturo, te voy a mandar la bibliografía de varios artículos que tengo de cómo vieron que esta luz LED a partir de las publicaciones anteriores que, como comenté, del doctor Niels, del doctor Endre Mestre, notaron los beneficios de cómo había esta disminución del tumor en las ratas sin la totalidad del efecto de la luz. Y hay otros estudios que no son con el highlight, sino son con otros sistemas, con otras longitudes de onda, que logran cuantificar el espacio, la penetración, la potencia y la eficacia de los mismos, sobre todo en otras áreas, y que ahora ya aplicadas en la oftalmología también tienen beneficios, pero creo que hay tanta bibliografía de los beneficios de la luz que si me dejas tú, tu correo electrónico, Artur, te mando esta bibliografía que da el sostén del beneficio de estas luces, de fotobiomodulación. Y en áreas de dermatología sí también se utiliza para psoriasis, ahí no tengo más conocimiento, pero sí se utiliza en áreas de dermatología en psoriasis y se ve la mejoría después de la luz. Y dice así, ¿por qué todos los pacientes son pseudofáquicos? Tengo pacientes fáquicos, pseudofáquicos, así han llegado referidos de otros pacientes. Sin embargo, sí está descrito que si hay algún grado de opacidad, puede disminuir la penetración de la luz. No lo sé si puede afectar la efectividad del tratamiento.
para eso lo voy a revisar con mi primera paciente, que es abuelita de unas amigas mías. Ella es pseudofaca y fáquica. Entonces, ahí vamos a tener eso. Sin embargo, no es algo que yo elegí, sino ya me llegan referidos ya postoperados de catarata. Entonces, así ha sido. Y sí, Ale, con gusto también puedo mandarte la bibliografía de la luz. ¿Cuántos ciclos se dan en total? Los ciclos son 4 ciclos. El primer ciclo va a estar conformada por 8 sesiones. El segundo ciclo por 6 sesiones. Tercer y cuarto ciclo son sesiones de mantenimiento de 6 sesiones. Entonces son 4 ciclos. El primer ciclo de 8 sesiones descansa 6 meses. El segundo ciclo de 6 sesiones descansa 6 meses. 6 sesiones descansa 6 meses y 6 sesiones. Y pues eso es a 2 años, pero no sabemos si la bibliografía posteriormente diga que hasta ahí o haya que dar algún otro ciclo de mantenimiento posteriormente. Jimena, ¿algunos pacientes mejoraron algún otro aspecto del ojo? O sea, ¿Cómo cuál, la doctor? presión, no se modificó la presión Mm, intraocular, las córneas, el ojo seco. Fíjese que el ojo seco, tuve una llamada muy directa que me dijeron, oye, creo que me está afectando la terapia de fotobiomodulación porque antes yo tenía mucho lagrimeo y a partir de la fotobiomodulación ya no me llora el ojo. Entonces, creo que en alguna forma, sin ser la intención, pues también la luz láser de baja intensidad con la máscara roja pudiera apoyarles un poquito a disminuir la resequedad de su ojo. Pero no he visto cambios en la presión intraocular. Tampoco he visto cambios en la córnea o en la película lagrimal. Sin embargo, esta paciente fue lo único que me dijo y ya cuando le expliqué que probablemente la fotobiomodulación le estuviera disminuyendo síntomas del ojo seco y que por eso había disminuido la resequedad y por el tanto disminuido el lagrimeo. Sin embargo, pues creo que esta pregunta me invita a poner más atención en la superficie ocular, además de en la mácula, ¿no? Exacto, porque pues ha resaltado la activación mitocondrial, pero pues todas las células del ojo tienen mitocondrias. Sí, Entonces, llama la atención futuros usos clínicos claro. que pudieran darse. Sí, 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 100%. La verdad es que la bibliografía en oftalmología es muy vasta para fotobiomodulación y creo que sí va a ser muy gratificante si siguen dando los resultados tan positivos que tenemos. Poderla ofrecer, por ejemplo, en el metaanálisis que leí de miopía, es muy alentador. A lo mejor poderla utilizar en estos niños que tienen estas miopías altas, progresivas, ¿no? Menores de 12 años que puedan ir por su tratamiento de fotobiomodulación, porque en este metaanálisis sí refieren la disminución de la longitud axial del globo ocular, o sea, ya no sigue creciendo y también del equivalente esférico. Entonces, sí, ese sí es un metaanálisis que ya se utiliza la luz roja desde hace mucho tiempo para miopía, pero si esta luz específica puede seguir funcionando, que ya está reportada en este metaanálisis, pues también podríamos tener otros usos. También otro uso que está ya reportado después de un par de años es en edema macular diabético temprano. Es decir, que tenga muy poquito líquido, que tenga agudeza visual buena entre 20/20 y 20/40. Y el objetivo de esta publicación, de este grupo de expertos, era no como el tratamiento supliendo a la terapia antiangiogénica intravítrea, porque claro que tiene su lugar, y principalmente era para ver si poniendo la fotobiomodulación en estos edemas maculares diabéticos tempranos podían, ¿cómo te puedo decir? Podrían afectar dos cosas. Uno,
que no siga avanzando el grado de severidad de retinopatía diabética y que en esta serie de casos vieron que hubo una regresión de la retinopatía diabética y lo que observaron fue una disminución del líquido subretiniano y también una del grupo control versus el grupo que recibió fotobiomodulación en este edema macular temprano y leve, es que pudieron postergar las primeras inyecciones en el grupo de fotobiomodulación 12 meses después, siendo que el grupo control necesita más, más, ¿cómo les puedo decir? Más, de forma más temprana la inyección. Entonces sí lo ponen como un coadyuvante, como una terapia complementaria del edema macular diabético. Jimena, ¿utilizaste algún tratamiento coadyuvante? ¿O fue? Sí, Sí. si te refieres los pacientes de degeneración macular seca a coadyuvante a suplementos nutricionales como antioxidantes, sí, todos No, los en los de pacientes. despegamiento de epitelio pigmentado. Ah, no, en lo absoluto. cien No. por ciento fue fotobiomodulación. Estos dos casos de despegamiento del epitelio pigmentado no utilizamos antiangiogénicos, fue las puras 8 sesiones de fotobiomodulación Ok, ok. y fue un tratamiento puro. Muy, muy interesante. Ah, muchas gracias Con por gusto, compartirlo. doctor, con gusto. Estamos empezando esta aventura que esperemos que siga dándonos tan buenos resultados. ¿La terapia es definitiva o se revierte? Ay, perdón, es que estoy leyendo aquí. Ah, ya. Pues hasta ahorita muestra los cambios definitivos a 2 años, que es la bibliografía que tenemos, que son cambios definitivos, pero hay que dar más seguimiento. Y dice, parece mejor que el medicamento actual. Sí, la verdad es que sí. En estos pocos casos que tenemos, estamos teniendo unas respuestas muy gratificantes. Hay una paciente que no les puse, porque ya no la agregué, pero sí tengo su caso clínico y algo que me gustó mucho de ella es que su visión mejoró, pero ella ya no manejaba porque las letras de las líneas, los carriles de las líneas se le cruzaban. Y entonces me dijo, oye, estoy encantada porque ya mis carriles vuelven a su lugar y puedo volver a manejar. Yo creo que conforme vayamos utilizando la tecnología y veamos la respuesta de nuestros pacientes, es lo que nos va a seguir motivando y esta paciente que estaba un poco, ella no tanto, la familia decía, ya no vayas con Jimena, ya te operó de catarata, ahora te va a hacer este tratamiento ya. O sea, no, yo sí voy a ir y ahorita está muy contenta de que, pues, primero, bueno, se operó un ojo de catarata, es la que les digo que es un ojo de catarata, ahora el otro tiene fáquico, pero ella está muy contenta y como les digo que es abuelita de unas amigas mías, pues sigo en Instagram a mis amigas y entonces puedo ver a esta paciente pintando con sus nietos, con sus bisnietos, porque ya es mayor, es muy funcional. Entonces el hecho de que ella vuelva a manejar y se siente independiente es padre y creo que son como médicos, como oftalmólogos nos va a alentar muchísimo, ¿no? Jimena, ¿algún cambio en la atrofia geográfica? Fíjese que estoy encontrando, sí ha habido, mostré algunos casos que sí hay cambios en la atrofia geográfica, la estoy midiendo y sí Ujú, estoy encontrando disminución de la atrofia geográfica. No me atrevo a compartirlo porque es una serie de casos, no tiene la ujú. fortaleza, pero sí estoy encontrando cambios de estos biomarcadores de la degeneración macular seca, como las cuñas que te hablan de apoptosis, de estas áreas de hipertransmisión. Sí veo que hay reversibilidad de esas cuñas, desaparecen y sí veo disminución de las zonas de atrofia geográfica. Sin embargo, me falta otro observador. Ahorita soy yo la única observadora y entonces a lo mejor lo que estamos planeando es en nuestro grupo multicéntrico de fotobiomodulación es mandarnos entre nosotros las imágenes y tener esa variante del interobservador que sea confiable y que no esté Claro. sesgada. Otra pregunta es que si no causa hipersensibilidad en párpados o pigmentación. Hasta ahora no, sin embargo, les comentamos a los pacientes que si están usando ácido retinoico o retinol,
lo suspendan durante tiempo antes del tratamiento y durante el tratamiento, que durante el tratamiento utilicen bloqueador en la cara, pero no hemos tenido datos de enrojecimiento o pigmentación o alguna hipersensibilidad. En todos los casos, solamente ha habido una paciente que se quejó de que él sentía muy, muy caliente el tratamiento y entonces lo que hicimos fue decirle que en los 5 minutos de luz continua, el equipo trae como unos parchecitos muy chiquititos para cubrir el ojo y entonces cubrimos el ojo y ya no sienten la sensación térmica. Hablamos con el fabricador para decir, oye, si ponemos este mini parchecito para que no sientan, ¿hay alguna alteración en su penetración? Nos dijeron que no, pero sí le pedimos que cuando empezara la luz pulsada esto se tenía que quitar y tenía que recibir la luz. Es lo único que en estos casos que les tengo presentados, en la experiencia solamente hubo esta sensación térmica durante el tratamiento, pero hasta hoy no ha habido esta hipersensibilidad. Y otra cosa importante es, antes de someterlos al tratamiento, es explorar y hacer un buen interrogatorio de que no tengan crisis como de convulsiones, de epilepsia o algún trastorno psiquiátrico como esquizofrenia y que estén en tratamiento de estos porque es la única contraindicación, porque a lo mejor estas luces pudieran exacerbar una crisis, ¿no? Epiléptica o de este tipo. Entonces ahí sí no lo hacemos y nada más el cuidado de la piel debería de ser siempre, pero sí hacemos énfasis de este cuidado en los ciclos del tratamiento. ¿Qué longitud de onda es para la retina? Este equipo utiliza dos longitudes de onda, 590 nanómetros y 680 nanómetros. En daño macular por toxoplasmosis no he leído algo al respecto. ¿En cuántas sesiones se nota la mejoría de agudeza visual? La verdad, me encantaría grabar o tomar la agudeza visual en cada sesión, pero nosotros realmente valoramos al paciente un mes después del tratamiento. Y entonces, en esto sería, no te puedo decir a la primera, a la segunda. Tenemos ya como después de las 8 sesiones que forman el primer ciclo, citamos al mes al paciente y ahí tomamos la agudeza visual. Y posteriormente a las 8 sesiones es donde estamos viendo en la mayoría de los pacientes mejora de agudeza visual y algunos se quedan igual, sin mejoría, pero se sienten tranquilos y estables. ¿Has tenido pacientes que no aguantan el tiempo completo de las sesiones o la parte con los ojos abiertos? Hasta ahorita no. Hasta ahorita todos entran de verdad contentos a su tratamiento. Es como un área de relajación y hasta ahorita no hemos tenido quejas de que no completen el tratamiento o la luz pulsada con los ojos abiertos. No, no, hasta ahorita no. ¿Qué tan rentable es el tratamiento si quiero comprar el equipo? Pues yo creo que sí, sí es rentable. Yo creo que si haces los números, sí, sí se vuelve rentable, yo creo que sí. Sin embargo, pues es a mediano o largo plazo, ¿no? Ahorita sí lo que estamos utilizando, pues es ver la mejoría estructural, que esa se ve muy, muy tarde, en algunos pacientes se ve muy rápido, pero en otros pacientes en etapas leves o intermedias, pues estamos valorando realmente su eficacia estructural, pero principalmente su parte funcional, ¿no? El equipo que yo tengo es para las dos cosas. Son máscaras diferentes. Una máscara es para ojo seco, otra máscara para blefaritis y las máscaras para mácula. Entonces, el mismo equipo de Highlight te da estos beneficios y la verdad que es muy cómodo porque el paciente llega al reposet, se acuesta y se pone las máscaras, ¿no? Es muy, muy cómodo, la verdad. Creo que no, Jimena. Muchísimas gracias. Cada vez más interesante el tema y unos Sí, casos muy buenos. Qué bueno que sea un beneficio para los pacientes. Eso es el objetivo. la verdad que sí, en esa Sí. parte estamos muy, muy contentos. Ujú. Muy bien. Pues de parte de todos en FBI, muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todos los que estaban aquí conectados.
Muchas gracias a todos Muchísimas por gracias. Muchas gracias. por su interés. Gracias.